El tema que desarrollaremos es las magistraturas y las fuentes formales del derecho romano, con base en el libro Marta y Duarte, Román González. Para comprender estas instituciones es importante recordar que el derecho romano evolucionó conforme cambiaba la organización política de Roma. En primer lugar, hablaremos sobre las magistraturas romanas. Las magistraturas romanas surgieron durante la República Romana, periodo comprendido entre 510 a.C. y 27 a.C. Con la caída de la monarquía desapareció la figura del rey y el poder ejecutivo dejó de concentrarse en una sola persona. A partir de este momento, las funciones del gobierno fueron ejercidas por diversos magistrados, elegidos por el pueblo. Los magistrados continúan la autoridad ejecutiva del Estado romano y desempeñaban funciones políticas, administrativas, militares y judiciales. Todos los magistrados tenían características comunes, como por ejemplo, eran cargos públicos, su cargo era temporal, no recibían numeración, precisamente porque el cargo era gratuito. Ejercer una magistratura era considerado un honor, razón por la cual la carrera política romana recibió el nombre de cursus honorum. Le puedo dar la palabra a mi compañera de cómo se clasifican las magistraturas romanas. Clasificación y principales magistraturas. Las magistraturas podían clasificarse de varias maneras, según su duración. Se dividían en magistraturas ordinarias que funcionaban permanentemente. Entre ellas estaban cónsules, pretores, censores, ediles curules y cuestores. También existían las magistraturas extraordinarias, que únicamente se creaban en situaciones excepcionales, como guerras o crisis del Estado. Las principales eran el dictador y el maestro de caballería. Otra clasificación distinguía entre magistrados mayores y magistrados menores. Los magistrados mayores eran los que poseían imperium, es decir, poder de mando. Ellos eran los cónsules, los pretores y el dictador. En cambio, los magistrados menores no tenían imperio. Ellos eran los censores, los ediles y los cuestores. Los autores indican expresamente que los primeros reciben el nombre de magistrados mayores y los segundos de magistrados menores. Ahora bien, ¿qué era exactamente ese imperio? Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, compañeras, licenciado. El imperium era la facultad de mando que poseían algunos magistrados. Comprendía varias atribuciones importantes. La primera sería la coercitio, que era el poder disciplinario. La segunda que podemos mencionar es la jurisdictio, que consistía en administrar justicia. El ius agendi cum populu, que permitía convocar y presidir los comicios. El ius agendi cum senatu, que facultaba para convocar y presidir el Senado. Sin embargo, ese poder no era absoluto. Existían varias limitaciones. La intercesio o veto, la provocatio ad populum, que permitía apelar al pueblo en determinados casos. La temporalidad del cargo, la colegialidad, la responsabilidad al terminar el mandato. Entre la magistratura más importantes encontramos a los cónsules, que eran los principales magistrados de la República y dirigían el gobierno y el ejército. Los pretores, que eran encargados principalmente de administrar justicia. Existía el pretor urbano, que resolvía conflictos entre ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, creado en el 242 antes de nuestra era, que conocía de conflictos entre ciudadanos y extranjeros. Los censores, creados en el 443 antes de nuestra era, realizaban el censo, organizaban las clases sociales, integraban el Senado y supervisaban las costumbres públicas. Los ediles curules, creados en el 367 antes de nuestra era, administraban los mercados y la policía urbana. Los cuestores administraban el tesoro público. Finalmente, en situaciones extraordinarias, se nombraba un dictador, acompañado por el maestro de caballería. Ahora que conocemos quiénes ejercían el poder en Roma,
es momento de analizar cómo nació el derecho. Para empezar, las fuentes formales del derecho romano cambiaron conforme a la evolución en el Estado romano, ya que durante la monarquía entre 753 y 510 a.C. existían únicamente dos fuentes del derecho, las cuales eran la costumbre, conocida como mores maiorum, consistía en las costumbres heredadas de los antepasados, transmitidas de generación en generación, aceptadas por toda la comunidad y observadas como obligatorias. La segunda eran las leyes reales. Según la tradición, Sexto Papirio reunió como estas leyes en una colección llamada Ius Civile Papirianum, las cuales dejaron de aplicarse cuando terminó la monarquía. Añadía que era aquello que el pueblo establecía a propuesta de un magistrado. Las leyes podrían ser leyes curiadas y leyes centuriadas. Ambas recibían el nombre de leyes rogatae para distinguirlas de las leyes datae, emitidas directamente por los magistrados. Toda ley tenía tres partes, las cuales son prescripción, rogación y sanción. Con la sanción, las leyes podrían ser perfectas, menos que perfectas, imperfectas, más que perfectas. El mejor ejemplo fue la ley de las 12 tablas, consideradas como las primeras gran codificación escrita del derecho romano. Otra fuente importante fueron los plebiscitos, que eran las decisiones tomadas por la plebe, reunidas en el concilio de la plebe. Al principio únicamente obligaban a los plebeyos, sin embargo, con la Lex Hortensia, promulgada en 287 a.C., adquirieron fuerza obligatoria para todos los ciudadanos. También existían los senadoconsultos, que eran las decisiones del Senado. Durante la República tuvieron gran importancia política y durante el Principado prácticamente adquirieron fuerza de ley. Otras fuentes fueron los edictos de los magistrados, especialmente de los pretores, quienes al iniciar su cargo publicaron un edicto explicando cómo administrarían justicia. Estos edictos dieron origen a derechos honorarios o ius honorarium, cuya finalidad era ayudar, completar, corregir y adaptar el derecho civil. Finalmente encontramos la jurisprudencia, integrada por la labor de los jurisconsultos, quienes interpretaban las leyes, resolvían problemas jurídicos, emitían opiniones y orientaban a jueces y magistrados. Durante el Principado de Arquía, entre 27 a.C. y 284 después de Cristo, permanecieron todas las fuentes anteriores y aparecieron las constituciones imperiales, dictadas directamente por el emperador. Posteriormente, durante el Imperio Absoluto o Nominato, entre 284 después de Cristo y 565 después de Cristo, prácticamente solo subsistieron dos fuentes, la costumbre y las constituciones imperiales. Las últimas se convirtieron en la fuente formal más importante del derecho romano. Bien, y como conclusión, podemos afirmar que tanto las magistraturas como las fuentes formales evolucionaron junto con la organización política de Roma. Las magistraturas permitieron administrar el Estado republicano, mientras que las fuentes formales muestran cómo el derecho pasó de la costumbre a un sistema cada vez más complejo, hasta que las constituciones imperiales se convirtieron en la principal forma de creación del derecho. Muchas gracias.